Gabriel, gracias. Bien, entonces estábamos terminando de demostrar el teorema de la función inversa y habíamos llegado a esta expresión que tenemos que mostrar que este límite se va a cero. ¿De dónde salió? Bueno, la definición de que sea diferenciable, ay, ¿dónde la tengo? Vamos a anotarla aquí, de una vez. Entonces, ya fijé una Y, ajá, ok. Y lo que íbamos a hacer es, dada H en Rn, tal que Y más H
Ya volví, dame un momento. Ok. Vamos retomando. Ok. Bueno, entonces tenemos que la función está definida en esta bola de radio delta con centro en f de x0, que es el conjunto delta. Tenemos que ver que la función es diferenciable en cualquier punto aquí. Entonces, como esto está metido en la imagen, existe un punto X en esta bola, tal que f de x es y. Y ahora lo que tenemos que hacer es que, dado un incremento para hacer los cálculos que vamos a hacer de la diferenciabilidad, necesitamos que y más el incremento siga en la bola, y como esto está en la imagen, existe existe K en Rn, tal que f de x más k es y más k, y más h. Entonces, ¿por qué? Porque este punto está en la bola de radio delta. Entonces hay un punto que tiene que ir a dar a este punto bajo la función. La diferencia entre este punto y este es k. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, sí, sí. Va. ¿Vamos bien? Ok. Así es. Bien. Y con eso tenemos que ok, ahora sí. Tenemos que demostrar, para demostrar la diferenciabilidad, que el límite, cuando h tiende a 0, al vector 0, al aplicarle la función a y más h, la inversa, menos la inversa evaluada en y, menos la jacobiana de f en x, pero su inversa, su matriz inversa, en k, perdón, en h, entre la norma de h. Esto es el vector 0, por lo pronto. ¿Sale? Ahora, por cómo elegimos la y y la k, esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de la inversa y más h es f de x más k, menos la inversa y es f de x. ¿Y quién es la h? Menos la matriz inversa de esto evaluado en f de x más k, porque de aquí tenemos que esto es igual, y es f de x más h. Eso quiere decir que la h es
lo que cambió la f original. Es decir, h es f de x más k menos f de x. ¿Sale? Entonces esto es f de x más k menos f de x. Y todo esto por 1 entre la norma de h. Pero eso es la norma de esto. F de x más k menos f de x en norma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, sí. Va. Ok. Bien. Ahora, esto aquí es igual al límite cuando la h tiende al vector 0 de arriba, ¿qué me queda? Como son inversas, arriba me queda x más k menos f de x, me queda k, menos la derivada de f en x inversa por el incremento en la imagen de f entre la norma de este incremento. ¿Sale? Aquí nos quedamos la vez pasada, que ya yo me atoré por una cuenta que había hecho mal cuando revisé esto. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, profesor. Vale. Bien, déjenles mando la foto. Ok, ahora. Pero fíjense que la K, para que esto se parezca, ¿cuál es la hipótesis? Déjenme escribir esto. La hipótesis es que el límite, cuando K tiende a 0, como la F es diferenciable, f de x más k menos f de x menos la derivada de f en x por el incremento k entre la norma de k, esto es el vector 0. Esta es la hipótesis. Entonces, observen lo que tenemos que demostrar. Acuérdense que tenemos que demostrar que esto es el vector 0. Ya no mando la foto porque de todas formas estaba hasta acá. Acuérdense que tenemos que probar que el límite de esto es el vector 0, por definición de diferenciabilidad de la inversa. Y la hipótesis es que la f es diferenciable en toda la bola de radio epsilon y que no hay puntos críticos en la bola de radio epsilon. Ahora, ¿qué necesito hacer para que pueda utilizar esto aquí? De alguna forma, a esto de aquí aparece aquí, pero le falta esto, ¿verdad? Le falta la derivada de f evaluada en k, pero aquí está la k y aquí está la inversa de esta matriz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues tenemos que el límite cuando h tiende a 0 del error relativo. El error relativo, acuérdense que es el error. En este caso es de la inversa, entre la norma de h, nada más para no escribir todo esto otra vez. Esto es igual a, le puedo aplicar la inversa de esta matriz
O lo voy a poner aquí, miren, observación, para que se entienda mejor. K es igual a la inversa de esta matriz. Bueno, pero a ver, así para que se entienda que es la inversa de esta matriz, por esta misma matriz, porque es su matriz inversa, por K. Está claro, ¿verdad? Porque esta composición les da la matriz identidad y la matriz identidad evaluada al vector K les da el vector K. Entonces, si sustituimos esto de aquí, como, como es una función lineal, la función separa sumas o las junta. Entonces me queda que esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de esta matriz inversa, la inversa de esta matriz, evaluada ¿a qué? A f de x más k menos f de x menos la derivada de f en x por k. ¿De acuerdo? Y todo esto por 1 entre la norma de f de x más k menos f de x. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿En esta igualdad? Sí, profesor. ¿Puede volver a hacerlo? ¿Qué pasó, Nina? O sea, acá lo cambiamos por la observación. Sí. ¿Estás de acuerdo que K es esto? Sí. Ok. Entonces lo sustituyes y ¿qué te queda? Que la inversa está aplicada a la derivada de f en x por K. Como es lineal, te queda así, ¿verdad? Fíjate, si tú distribuyes esto. Me falta un menos, ¿eh? Me falta un menos. Aquí lo voy a poner. Este menos de aquí es ese. A ver, espérame, no. El menos de aquí. Este menos. Este menos es este menos. Esto tiene que tener signo más porque la K tiene signo más. Pero este menos, por el menos que le puse aquí, les da el más que tenemos acá. Es que no se ve en lo que estoy haciendo ahí. Espérame. A ver, aquí. Aquí la K tiene signo más, pero este menos con este menos les da más de la K, porque al aplicar esta matriz a esto de aquí les da K. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo que este cociente, que es el error relativo, les da esto que acabo de escribir? ¿Sí ni no? Es que, no sé, ya me perdí. O sea, Pero, o sea, no veo, hizo pasos, ¿no? O sea, saltó pasos en la sustitución mentalmente, sí, pero es que no. ajá. O sea, la K es esto, pero esta es una función lineal, ni no. La función lineal se distribuye en la suma. Esto se distribuye en esta suma que tienes aquí, y luego esto, al aplicárselo a esto, te da la K. Porque esto es lineal. ¿Sí o no, Nina? Ujú. Entonces, este sumando de aquí, todo esto de aquí, es al aplicar esta lineal a esta primera parte. Hasta aquí. ¿Ok? ¿Sí, Nina? Ajá, sí. Y luego, la K que está afuera en el paso anterior, esta K la obtienes de aplicar esta lineal a este sumando de aquí. ¿Lo ves o no? Sí, ok, ya me quedó claro. Perfecto. Gracias. ¿Hay dudas hasta aquí? Esta parte es solo de las cuentas, ¿verdad? Bueno, y
¿Y ahora qué me pueden decir? Voy a multiplicar para que pueda utilizar la hipótesis, ¿qué me falta? Que esto de aquí adentro de la... Estoy aplicando la matriz inversa de esta función. Chin. Bueno, al fin es lineal, pero es que este signo menos... Bueno, lo voy a poner aquí afuera. Aquí ya, allá afuera, da igual. Porque para indicar que esta es la matriz inversa de esta matriz. Bueno, ahora, para que me aparezca la hipótesis, necesito que lo que está, esta matriz se le estoy aplicando a todo este vector. Esto es un vector, que es el de la hipótesis, salvo porque me falta el 1 entre k. Pues lo multiplico, ¿no? Arriba y abajo. Esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de menos la inversa de esta matriz por f de x más k menos f de x menos la derivada de f en x por k entre la norma de k entre la norma de f de x más k menos f de x entre, bueno, tengo que ponerlo aquí, norma de k, si no, no puedo dividir, norma. ¿Sale? Este paso estuvo claro. Solo multipliqué por 1 entre k, arriba Es y un abajo. uno, ¿no? No. No. Multipliqué arriba y abajo en la igualdad anterior. O sea, esto de aquí arriba lo multipliqué por 1 entre k, arriba y abajo. Lo de arriba es esto, hasta aquí. Y lo de abajo es esto. Pero como esto es lineal, el 1 entre k entra. 1 entre la norma de k entra. ¿Está claro, Nino? Ujú. ¿Hay dudas hasta aquí? Ahora, ya casi lo tenemos porque por hipótesis esto se va a cero. Y las lineales son continuas y en el origen les da el vector cero. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos esta expresión de abajo, que se parece a algo que tenemos en la hipótesis, pero no es exactamente lo de la hipótesis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto nos va a dar el vector cero? Observación. Este, por hipótesis otra vez, por hipótesis, el límite cuando k tiende al vector cero de f de x más k. Hay así, menos f de x entre k. Pero le voy a meter aquí norma. ¿Sale? Más. No, es que no lo puedo separar. Mm, eh, ¿Cómo se los voy a escribir? Este, eh, es que no puedo poner norma aquí porque, o sea, para meter norma aquí, tiene que ser la norma de todo el vector. Entonces, lo voy a poner así. Menos la derivada de f en x por k, en norma hasta acá. Todo esto les da, como ya metí norma, esto ya les da el real cero. ¿Lo ven? Ok. Ya no es el vector cero.
Ya no, porque al meter norma arriba, esto deja de ser un vector y con norma ya es un real, ¿verdad? Entre un real les da un real. ¿Sale? Bueno, ahora fíjense. Lo voy a meter así. Esto es igual al límite cuando k tiende al vector 0 de norma de f de x más k menos f de x entre la norma de k menos la derivada de f en x por k entre la norma de k norma aquí. ¿Sale? Ahora fíjense. Esto de aquí le están aplicando una lineal a un vector unitario porque k, como es lineal, les va a quedar, déjenme escribirlo en otra hoja. Entonces, la derivada de f de x evaluada en k entre la norma de k es igual a la derivada de f, que es una función lineal, evaluada en k entre la norma de k, porque la función es lineal, entonces 1 entre la norma de k entra y sale, ¿verdad? Hasta esta igualdad está clara, ¿verdad? Porque esto es una función lineal otra vez. Sí, sí, sí. ¿Sale? Y ahí está haciendo un vector unitario, ¿no? Justo ese vector que Esto tiene. es un vector unitario. Eso. Esto es, esta matriz que su determinante es distinto de cero, esta función lineal es invertible evaluado en un vector U. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no se acerca al vector cero. Entonces, Póngale el gorrito picudo, profe, para ver que U es unitario, ¿no? si quieres. Ok, con U gorrito es de norma 1 para toda K en Rn. ¿Sale? Bueno, distinta del vector cero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense. Todo este límite les da el real cero. Pero esto es una lineal invertible evaluada en un vector unitario. Esto nunca se puede acercar al vector cero. ¿Por qué? Fíjense. Sigue la observación, ¿eh? Continúa la observación. Supongan que esto es Rn, ¿no? Bueno, lo voy a tomar como en R2, pero esto aplica para Rn. Tienen que aplicar esta función lineal a esta circunferencia unitaria. Le aplican la lineal. ¿Qué les va a dar? Como es invertible, les va a dar una elipse centrada en el origen. El caso es que por ser biyectiva esta continua, esto es un homeomorfismo, es continua. Este compacto les da un compacto que no contiene el origen. Quiere decir que existe un valor m positivo tal que para toda u, la norma de este vector es mayor que un valor m que es positivo. ¿Está claro? En este caso, en este dibujo, este sería el valor m. Esta distancia es el valor m. ¿Están de acuerdo? Entonces, tienen un vector que no saben cómo es y le restan un vector
que no se puede acercar al vector 0, pero la diferencia sí tiende al vector 0. ¿Cuál es la conclusión? Pues que esto de aquí no se puede acercar al vector 0. Quiere decir que la norma de este vector está acotada también inferiormente. ¿Se entendió? ¿Y qué tiene que ver eso con el límite que nosotros queremos calcular del error relativo para la función inversa? Ah, pues que tienen arriba en el numerador algo que sí se va al vector 0 entre algo que está acotado inferiormente por algo positivo. ¿Cuál es el límite de algo que se va a 0? El límite de un vector que tiende al vector 0 entre algo que no tiende a 0. Esto es un real porque está con norma. Ese límite existe, ¿están de acuerdo? Y es el vector 0. Vector 0, Cristian, ¿verdad? Porque arriba tengo vectores. ¿Sale? Bien. Entonces, esto de aquí que le voy a poner, ¿ya mandé esta foto? Ya. Entonces, como f es diferenciable, la observación clave es esta. Como f es diferenciable en x, existe un mu positivo tal que eh, tal que para toda k en Rn distinta del vector 0, la norma de f de x más k menos f de x en norma entre la norma de k, esto es mayor que la mu. Y eso implica que el error relativo de la función inversa es igual a 0. Vector, en este caso. ¿Sale? ¿Qué estamos usando? Usando que el límite cuando h tiende a 0, al vector 0, de k es el vector 0. Porque acuérdense, ¿dónde estaba la definición de esto? Déjenme revisarlo. ¿Dónde definí la k? Aquí. Entonces, cuando h tiende a 0, eh, cuando h tiende a 0, esto tiene... ¿Dónde está? Cuando h tiende a 0, ajá, el límite cuando h tiende a 0, como la f es continua, entonces les queda que, por un lado les da que esto es y. Y el límite de f de x más k, como la k está en función de la h, es igual a f del límite cuando h tiende a 0 de x más k, y eso tiene que ser la y. O sea que esto tiene que tender a 0 porque f de x es y es el único punto en esa vecindad. X es el único punto en la bola de radio de epsilon que les da la y. Todo eso ahorita lo voy a escribir. A ver. Usando que el límite cuando h tiende a 0 es el vector 0 porque
porque F es inyectiva, en la bola de radio epsilon, con centro en x0 y f de x es y. ¿Se entendió eso? Otra manera de verlo es que, ¿en dónde definir la K? Aquí está. Entonces, pueden verlo de esta manera. Tienen que f de x más k es y más h. Esto implica que al aplicar la inversa, porque aquí está definida la inversa, de ambos lados me queda que x más k es igual a la inversa de y más h. Esto implica que la k es igual a la inversa en y más h menos x. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, el vector 0, tiende a 0 de la inversa, que es continua, menos x. Pero esto es igual a ¿qué? Como es continua, cuando la h tiende a 0, esto es igual a la inversa en y menos x. Pero como f de x es y, esto es x menos x que les da el vector 0. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? Simón, profe. Sí, sí, se entendió bien. Va. Ok. Por un lado tenemos que cuando la h tiende a 0, la k de veras tiende a 0 por cómo la elegimos. Usando la inyectividad y bueno, ¿de qué es la inversa, verdad? Bueno, luego, ¿qué otra cosa? ¿Por qué esto era acotado? Estaba argumentando eso, ¿verdad? ¿Cuál es la última? No, esa no es la última. Es esta, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué más estamos usando? Ya dijimos que esto está acotado y por supuesto, también estamos usando que el límite cuando h tiende a 0 de la inversa de esta matriz evaluada en f de x más k menos f de x menos la derivada de f en x por k entre lo voy a poner así, la norma de k, esto es el vector 0. ¿Por qué? Porque f es continua, es de clase C1, bueno, así. Esto implica que sus parciales no, espérenme. No, esto es otra cosa. Perdónenme, aquí este argumento va a ir después. Ya. Fíjense que en este límite, esto no depende de la h. Esto es una función lineal de R2 en R2.
que esto no depende de la H, que a su vez, la K depende de la H, ¿sale? Pero esta matriz no depende de eso. Entonces, este límite entra. Y obviamente las funciones lineales de Rn en Rn son continuas. Entonces, también estamos usando que esto es 0 porque esta cosa, al ser lineal, es continua. Es continua y en el origen se anula. Ahora, ¿por qué lo de adentro tiende al vector 0? Porque lo de adentro, el límite de lo de adentro es 0 por la diferenciabilidad de la f, ¿verdad? Lo de adentro se anula porque f es diferenciable. Tan, tan. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos que, de todo esto, tenemos que la f es diferenciable. ¿Sale? La inversa, perdón. ¿Qué falta? Por lo tanto, sí. Por lo tanto, la inversa es diferenciable en la bola de radio delta con centro en f de x0. ¿Qué falta? Solo falta ver que f a la menos 1 es continuamente diferenciable. O sea, es clase C1, ¿verdad? Eso es lo que falta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? Ok, sigo, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué necesitamos ver qué necesitamos mostrar para que la inversa sea continuamente diferenciable? Necesitamos que todas sus parciales sean funciones continuas. ¿Sale? Pero, ¿quiénes son las parciales de f a la menos 1? Las parciales de la función inversa son las entradas de la matriz derivada. Bueno, eso lo puedo poner aquí. Además, la derivada de la función inversa en Y es la matriz inversa de f en x, donde f de x es y, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Pero cuando probamos que f es diferenciable, además la derivada de la inversa es la matriz inversa de la derivada de f en x, donde f de x es y. ¿Sale? Bueno. Entonces, por esto de aquí, las parciales de la inversa son las entradas de esta matriz. Y entonces, ¿cómo son las entradas de esta matriz? Pues son las parciales de f por 1 entre el determinante, ¿verdad? Más menos 1 entre el determinante de f. Entonces,
las parciales de la f a la menos 1 son más menos 1 entre el determinante de la derivada de f en x por parciales de la función original respecto a alguna de las variables evaluada en x. ¿Están de acuerdo en esto que estoy diciendo? Sí vieron en lineal eso, ¿verdad? Que la matriz inversa de una matriz, las entradas hay que transponerla y luego multiplicar por 1 entre el determinante y cambiar algunos signos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es algo así. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, las parciales de las funciones coordenadas, aquí FJ, ¿sale? Las parciales de la función inversa tienen esta forma. ¿Están de acuerdo? Por lo visto en lineal. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ya no. F a la menos 1 es de clase S1 porque estas son funciones continuas. Entonces, como las parciales de la inversa son continuas, la función es de clase S1. Y ya terminamos. Todo el teorema. ¿Dudas? Sale. ¿Cómo vieron? O sea que las funciones de clase C1 en puntos interiores que no sean puntos críticos, los campos, porque acuérdense que las funciones de Rn en Rn son campos. Entonces, lo vamos a decir así. Observación. Este teorema, el teorema de la función inversa, nos dice que los campos, que son funciones de Rn en Rn, son localmente difeomorfismos es decir, continuamente diferenciables. Con inversa continuamente diferenciable en puntos interiores, esto acuérdense que es muy importante porque si usamos que eran puntos interiores aquí, sí. En puntos interiores, lo voy a subrayar. Aquí sí fue, hay teoremas que se pueden extender a la frontera, aquí no. En puntos interiores que no sean puntos críticos. Fuera de los puntos críticos, los campos en puntos interiores son localmente difeomorfismos. Eso quiere decir que hay dos formas de traducirlo. El hecho de que sean homomorfismos, ya sabemos que mandan abiertos en abiertos. Pero además,
la forma de esas bolas no pueden tener picos en la frontera. Esto ya lo había comentado alguna vez, pero lo vuelvo a poner. Entonces, la imagen de una bola bajo un difeomorfismo les da algo así como una mancha, pero la imagen de una bola que les dé, por ejemplo, un triángulo, algo con picos aquí, no es difeomorfismo. Difeomorfismo, no difeomorfismo. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, más todavía. Precisando. Si el determinante de la derivada de f en un punto x es distinto de 0, entonces, la imagen de bolas o de discos centrados en el origen le voy a poner delta. Delta es un disco centrado en el origen bajo la función lineal, la derivada de f en x es una elipse. En general, ¿verdad? Porque acuérdense que las lineales, bueno, en R2, ¿verdad? Este comentario lo estoy haciendo en R2, ¿sale? En el caso de R3, las esferas, las bolas, las va a mandar a elipsoides, ¿verdad? Etcétera. En R4, las esferas de dimensión, las esferas rellenas, ¿verdad? Las bolas, pero abiertas. Bueno, las bolas centradas en el origen, las va a mandar a hiperelipsoides, ¿verdad? Algo así. ¿Sale? Entonces, si ustedes se toman una bola de radio epsilon centrada en X con epsilon pequeño, pero obviamente positivo, pero pequeño, la imagen de la bola bajo el difeomorfismo lo va a mandar, aquí está X, aquí está X, acá está f de X, pues lo va a mandar a una elipse alrededor de f de X para epsilon pequeñito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función en f de x más h se parece a la aproximación lineal, a f de x más la derivada de f en x por el incremento h, para h's cercanos al vector 0. Entonces, localmente los difeomorfismos así se comportan, mandan las bolas en elipses pequeñitas, pero es parecido, ¿eh? Esto es, ojo, esto es una aproximación a la función en bolas pequeñitas alrededor de X. ¿Sale? Esto es una aproximación, entonces lo voy a poner en rojo si quieren. ¿Dudas? ¿Y cuáles van a ser ¿cómo se llaman? El diámetro menor y mayor de las elipses. Pues va a depender de las homotecias, ¿verdad? Y puede estar rotado, reflejado, eso va a depender de quién es esta función lineal.
¿De acuerdo? Están muy callados. Está bonito el teorema, ¿no? Bueno, así como los terraplanistas, como la superficie de la Tierra es una variedad de dimensión 2 les lleva a pensar que la Tierra es plana, bajo la lógica de los terraplanistas, el mundo sería lineal, ¿verdad? Fuera de los puntos críticos. Porque tú localmente, fuera, estos son los comportamientos que ves. No hay dobleces, no hay remolinos, porque estás fuera de los puntos críticos. ¿Sale? Pero ya sabemos que el comportamiento local a veces te puede servir para descripciones globales, pero no siempre, ¿verdad? Y vamos a ver este ejemplo. Creo que ya no lo hicimos el sábado. ¿Este ya lo hicimos? ¿Lo recuerdan? Algo había comentado de este ejemplo, pero no me acuerdo con qué detalle lo hicimos. ¿Qué recuerdan de este ejemplo? Si es que recuerdan algo. Que lo dejó de ejercicio, que lo revisáramos. Sí, mando la foto de la hoja anterior. Pensé que lo había mandado. ¿Sí lo mandé? No, este es otro. No, ya vi. Sale. Ok, entonces, ¿quién es la derivada? Es de clase C1, ¿verdad? Bueno, de hecho va a ser de clase C infinito. Pero ¿quién es la derivada de esta función? Entonces, la parcial de esto respecto a x les queda e a la x coseno de y. Luego, respecto a y les queda menos e a la x seno de y, ¿verdad? ¿Sale? Luego, la parcial respecto a x de esto por esto, pues les queda e a la x seno de y. Y la parcial de esto respecto de y es e a la x, porque está multiplicado por esto, por coseno de y. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el determinante? Pues es e a la x, e a la 2x, coseno cuadrado, menos, más, e a la 2x, Seno cuadrado. seno cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a e a la 2x, que nunca es cero, ¿verdad?
Por lo tanto, f es localmente invertible en todos los puntos del plano. ¿Es inyectiva? No tiene puntos críticos. ¿La función es inyectiva? Ajá. Tiene que ver con que el seno y el coseno son periódicos, de periodo 2pi. Entonces, si ustedes toman en el dominio, aquí viene esta función f, y ustedes en el dominio se toman una franja horizontal de altura 2pi, ¿qué les va a dar en la imagen? Fíjense, ¿cuál es la norma de la función? Fíjense, es el valor absoluto de e a la x, que es e a la x, por la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. O sea, la norma de la función es e a la x. ¿Sale? Quiere decir que nunca se hace 0. Quiere decir que la función nunca, eso nunca es 0. Quiere decir que la función no tiene la imagen al vector 0. O sea que no es sobre. ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre si ustedes se toman un segmento vertical de altura 2pi? Bueno, la x está fija. Entonces, al variar la y, al estar variando y, pero con esto fijo, van a estar sobre una circunferencia porque el tamaño es el mismo. ¿Lo ven? Como la norma es e a la x, si ustedes dejan fija la x, variando la y, la norma es constante, la norma es e a la x. O sea que la imagen va a estar dentro de la circunferencia de radio e a la x. ¿Y qué va a pasar? Que conforme ustedes recorren así este segmento, van a estar recorriendo en la imagen esta circunferencia en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ángulo de este vector? Arcotangente del cociente de las coordenadas. Al tomar el cociente de las coordenadas, la parte exponencial se cancela y el cociente de las coordenadas les queda tangente de y. Quiere decir que el ángulo es y. Y si está variando la y en un intervalo de longitud 2pi, en la imagen le van a dar toda la vuelta alrededor del origen. ¿Y qué va a pasar conforme se toman segmentos verticales cada vez más hacia la izquierda? Pues que va a hacer lo mismo, les va a dar en la imagen una circunferencia que le da vuelta al origen, pero cada vez más chica, más chica, más chica. Y conforme se mueven hacia la derecha, cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Qué pasa si se toman otro segmento para arriba de altura 2pi? Les vuelve a dar lo mismo, porque esta es periódica en dirección vertical. O sea que si ustedes se toman todo el segmento, todo un segmento, una recta vertical, toda una recta vertical, en la imagen les va a dar una circunferencia, pero que la recorren una infinidad de veces. ¿Lo ven? O sea que f es infinito a 1. Qué loco, ¿no?
no solo no es inyectiva, sino que cualquier punto que tomen en el contradominio viene de una infinidad de puntos en el dominio, pero localmente la función no lo detecta. No hay puntos donde haya puntos críticos. Bueno, esta función es la exponencial compleja, luego la van a volver a abordar. O sea, es una función súper importante para muchas cosas, porque es la exponencial del plano en el plano. ¿Cómo ven? Ay, ay. Muy loco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les había dicho que para funciones de RNR de clase C1, esta de hecho va a ser pues, una función de clase C infinito? Es infinitamente diferenciable. Pero para funciones de RNR de clase incluso derivables, exactamente alrededor en el cero hay una singularidad de la inversa. Exactamente, Nino. El cero es una singularidad de la inversa. No solo porque no está en la imagen, sino porque cualquier bola perforada con centro en el cero, eso sí está en el dominio al perforar la bola, su preimagen les va a dar un semiplano izquierdo. Pero que la función manda infinito a 1, los semiplanos izquierdos, a cualquier bola perforada con centro en el origen. Entonces, eso va a hacer que el origen sea una singularidad de la inversa. Cuando ustedes ven de aquí para acá, ahí alrededor del origen va a haber problemas. ¿Sale? Bueno, estas cosas, cada una de estas franjas de altura 2pi, al restringir esta función a cada franja horizontal de altura 2pi, les va a inducir una inversa de la exponencial compleja, o sea, un logaritmo complejo, lo que se llaman las ramas de la inversa. ¿Sale? Eso lo comento solo para que vayan viendo que esto lo van a retomar cuando lleven variable compleja. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno. La otra cosa que hay que checar es que respecto a los puntos críticos, digamos que con el teorema de la función inversa, tenemos una herramienta muy útil para estudiar los campos en los puntos que no son críticos. Pero también el cálculo diferencial nos va a servir para estudiar qué pasa con funciones de Rn a Rm en los puntos críticos. Cosa que ya empezaron a ver con Yadira con el asunto de los máximos y mínimos. Porque si se acuerdan, en cálculo 1, para distinguir en dónde hay máximos y mínimos locales, se usa el criterio de la segunda derivada. Bueno, pues ya eso ya lo empezaron a ver con Yadira y ya solo me falta comentar algunas de esas cosas. Déjenme ver tantito algo de mis apuntes para ver que no estoy olvidando algo. Ok. Ok. El asunto de las variedades que les quiero introducir. Ok. Bien. Entonces, ya con ya con esto que discutimos del teorema de la función inversa, vamos a hablar un poquito de las variedades. Ahorita es un poquito, luego lo vamos a retomar porque para algunas integrales vamos a trabajar con variedades, ya sean curvas o superficies. Entonces, a ver, un adelanto, un poquito de cultura matemática.
Entonces, variedades. ¿Qué es una variedad de dimensión 1? Por ejemplo, están las curvas. Ejemplo, las curvas. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes tienen, por ejemplo, una curva en el plano, en cada punto que están de este conjunto, ustedes pueden dar un abierto de este conjunto, como esta curva gamma está metida en este caso en R2, pero en realidad puede estar en Rn. Esto que voy a decir aplica para cualquier curva en Rn. Si ustedes toman una bola del espacio y lo intersectan con la curva, obviamente estamos pensando en bolas pequeñitas, les puede dar aquí como un segmento de la curva. ¿Qué ocurre? Que para este tipo de conjuntos van a existir F homeomorfismo entre este segmento de la curva y un intervalo abierto en R. ¿Sale? Bueno, obviamente esto es R. Y noten que eso le pasa a todos los puntos. En todos los puntos que ustedes se tomen, van a existir segmentos en donde pueden dar un homeomorfismo entre el abierto relativo al conjunto y los intervalos abiertos en R. ¿Sale? Bueno, cuando ustedes tienen un espacio donde pueden hacer eso en todos los puntos, es decir, donde localmente el conjunto es homeomorfo a R, esto es una variedad de dimensión 1. ¿Ok? ¿Sale? Hay un detalle de la definición de variedades que no me voy a clavar, que lo voy a mencionar nada más para que si llevan geometría diferencial o en cualquier curso donde vayan a ver variedades, lo tengan presente. En la definición de variedades tiene que ocurrir algo. Pero esto lo voy a mencionar para variedades de dimensión 2. Realmente con la definición de variedades se puede tener como una mejor definición general de lo que es una curva, salvo algunos detallitos que voy a mencionar ahorita. Pero vamos primero con las variedades de dimensión 2. Entonces, en esta lógica, ¿qué es una variedad? De dimensión 2. Ejemplo, las superficies que ya conocen. Entonces, si ustedes se toman, por ejemplo, la esfera, ¿qué cumple? Que cualquier puntito que den aquí, en este caso es una esfera, es la pura superficie de la esfera, ¿verdad? En cada punto de la esfera pueden dar un abierto del conjunto en donde ustedes pueden dar un homeomorfismo entre ese abierto y los abiertos y las bolas de R2. Le voy a llamar phi. Homeomorfismo. Home. Eso le pasa a la esfera. Cualquier punto en la esfera localmente es homeomorfa a R2. También le pasa eso al toro. Acuérdense que el toro es
la superficie de la dona. También cualquier puntito que se tomen va a ser localmente homeomorfo a R2. ¿Lo ven? Sí, homeo local, ¿verdad? Homeo local. Homeomorfismo local. Homeomorfismo local. Bueno. Obviamente, lo que pueden hacer en particular es tomarse bolas centradas en el origen. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues que todos los puntos que están aquí en esta bola, que bajo el homeomorfismo les va a dar a este disquito en la superficie, acá en el aquí abajo decimos, pero bueno, en el dominio de la phi, le puse ida y vuelta porque al ser homeomorfismo, pues tiene su inversa, ¿verdad? Ahora, todos los puntos aquí sí tienen coordenadas. Y esas coordenadas me sirven para darle coordenadas de manera local a los puntos sobre las superficies. O sea que este asunto de las variedades no solamente me permite identificar este tipo de conjuntos, ya sean curvas, superficies, sólidos, etcétera, sino que además de manera local nos permite establecer sistemas de coordenadas que van a ser útiles pues para muchas cosas. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Pues que si ustedes se toman otro puntito, acá por ejemplo, y se toman otro disquito, como son abiertos, para poder cubrir toda la superficie con este tipo de discos en donde tengan los homeomorfismos locales, ahora tomo una psi, homeo local, nuevamente en este disco verde, tengo unas coordenadas que me regala el homeomorfismo local al tenerlo con los puntos en R2 que tienen un sistema de coordenadas. Pero como para poder hacer esto en toda la superficie, al ser abiertos, necesito que haya traslapes. Déjenme mando foto de esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada función, cada homeomorfismo local, esta era phi, esta era psi. Entonces, por cierto, los homeomorfismos locales, los homeomorfismos se llaman cartas. Se llaman cartas. Que esto viene de un anglicismo. Porque realmente la idea, como estas funciones les regala un sistema de coordenadas local en los abiertos de la superficie, eso les permite hacer mapas. Esto, pues, obviamente viene de los mapas de la Tierra también, ¿sale? Normalmente, los mapas, no sé si han visto estos mapas de la Tierra que son como dos disquitos, porque obviamente la esfera con dos cartas o dos mapas ya le logran dar un sistema de coordenadas a toda la superficie. Y bueno, el conjunto de cartas se llama atlas. El conjunto de cartas de una superficie esto en realidad se vale para todas las variedades de dimensión n. O variedad
o variedad de dimensión n es el atlas de la variedad. Variedad. ¿Sale? Entonces, los atlas de las variedades nos permiten darle sistemas de coordenadas locales a todas las, a toda la variedad. ¿Y qué ocurre? La PSI era el disco verde. Y la FI era el disco rojo. Entonces, para poder cubrir toda la superficie y obtener un atlas, como son abiertos, para cubrir todo tenemos que tener una intersección. Entonces, ¿qué necesitamos para que los homeomorfismos de veras conformen cartas y de veras conformen un atlas? Que las coordenadas aquí en las intersecciones decimos que sean compatibles. Eso de la compatibilidad no me voy a meter a detallar, pero tiene que ver con que cuando ustedes mandan este abiertito donde está la intersección, con una carta o con otra, puedan ir y venir con ambos cambios de coordenadas. A eso se refiere con que sean compatibles. ¿Sale? Bueno, pero no voy a detallar eso porque nosotros no vamos a necesitar tanto detalle. Nosotros, ¿qué vamos a necesitar a la hora de la integración más adelante? Sí necesitamos de las variedades. Nosotros vamos a hacer en la segunda parte de integral sobre variedades de dimensión. Los ejemplos que vamos a ver son variedades de dimensión 1 y 2, con la integral de línea y la integral de superficie. Y el chiste es que este tipo de cosas sí las vamos a utilizar, los homeomorfismos locales. Ya el resto de las herramientas de las variedades no lo vamos a utilizar, pero eso también, estas nociones que les estoy dando ahorita a modo de noción, sí les permite ya como ir formalizando o ir como teniendo una idea más precisa de lo que ya con esta herramienta entendemos por curva, por superficie, por sólido, por ¿qué sería una 4 variedad? Pues lo pueden pensar como un sólido que se mueve en el tiempo, ¿verdad? Si quieren pensar en variedades de dimensión más grande, acuérdense que, por ejemplo, si quieren imaginarse variedades de dimensión n, pero que sean a la vez, esto también lo vamos a usar, pero que sean variedades de dimensión n que pueden construir a partir de funciones lineales. Una forma de pensar eso es, por ejemplo, en las herramientas del cálculo y de las matemáticas se utilizan para modelar procesos complejos, ¿no? Donde hay muchas variables involucradas, por ejemplo, el clima, la producción en una fábrica, un fenómeno físico. Generalmente, pues, entre más complejo sea el fenómeno, más variedades vamos a tener involucradas y muchas veces también esas funciones van a tener, en su contradominio, van a tener una dimensión n, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un fenómeno como en biología también pasa. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar el comportamiento migratorio en un ecosistema, tienen n variables porque son las especies, pero también las funciones que describen la migración de esas n especies les tiene que dar n valores en el contradominio, o sea, la imagen también está en Rn. O sea que pueden pensar que las funciones que les permiten describir los movimientos migratorios en un ecosistema de n especies, las pueden modelar con campos en Rn. Pero como
por ejemplo, en un ecosistema, pues no es posible que haya 1000 leones y una cebra, ¿verdad? O sea, los fenómenos van a tener restricciones que les den viabilidad al comportamiento que quieren estudiar. Eso quiere decir que los dominios o los contradominios o las imágenes de las funciones tienen restricciones y eso les va a dar n variedades. Entonces, una forma de imaginarse n variedades son restricciones de fenómenos con n variables o restricciones en la imagen con un fenómeno que en la imagen tenga n valores. ¿Se entendió? Porque luego se piensa que este asunto de las dimensiones es así como que, bueno, para cosas físicas con 3 dimensiones, bueno, 4 por el tiempo y ya, pero no. Acuérdense que la manera en que estudiamos los fenómenos es, en realidad nos lleva a trabajar con funciones de muchas variables, entre más complejos sean, más variables van a tener, y también en el contradominio van a tener una dimensión cada vez más grande. No importa si el tiempo existe o no, lo que nosotros concebimos como tiempo, lo podemos estudiar como una variable real, continua, o generalmente se trabaja con un tiempo continuo, pero acuérdense que hay una distancia entre cómo abstraemos nosotros los fenómenos y cómo es la naturaleza. Nosotros nos aproximamos a lo que estudiamos de la naturaleza a partir de los sentidos, de lo que pensamos, de lo que analizamos, etcétera, etcétera, pero, y obviamente hay una conexión entre eso y cómo es la realidad, pero pues quién sabe cómo sea la tal realidad si es que existiera, ¿verdad? Ya eso es del campo de la filosofía, si les interesa qué cosa es la realidad y esas cosas hay que meterse a estudiar eso. Pero bueno, entonces, acuérdense que esa idea de que no necesitamos tantas dimensiones para el estudio de la ciencia y otras cosas no es cierto. O sea, es muy común y más ahora, conforme más se van utilizando las herramientas sofisticadas de matemáticas a un montón de problemas, o sea, de aplicaciones, y con mayor complejidad, se necesitan trabajar funciones no solo lineales, sino no lineales en espacios de dimensión cada vez más grandes, ¿verdad? Además, conforme se hagan eficientes las computadoras y logren hacer más cálculos en menos tiempo, etcétera, etcétera, se podrán ir trabajando con aproximaciones numéricas las soluciones de problemas cada vez más complejos. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Mando esta foto, ¿verdad? ¿Qué fotos les debo? Ok. Me falta este, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, esto que comentan, Nino, se me ocurrió otra pregunta. A ver, ¿de qué nos sirve en las carreras científicas estudiar, dedicarle tanto tiempo a estudiar cálculo y funciones de variable continua si aparentemente el universo es discreto? ¿Otra vez, prof? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué tanto han escuchado de todo lo que es la teoría cuántica, la física cuántica? Más o menos, o sea, sí he escuchado. La verdad. Bueno, una de las cosas que está arrojando el estudio del mundo subatómico con el rollo de la física cuántica es que aparentemente a nivel subatómico lo que se observa es que la naturaleza es discreta y no continua.
Bueno, un problema es lo que dice Gabriel, que nosotros con nuestras limitaciones, no, lo que encontramos es que aparentemente a esas escalas la naturaleza es discreta. ¿Quién sabe si eso hasta el momento se pueda concluir, nos permita concluir que segurito la naturaleza es discreta, por un lado? Pero por otro, lo que sí, pero es lo que tenemos para estudiar la naturaleza. O sea, mientras no tengamos comunicación con otra especie que tenga otros sentidos, otra forma de estudiar la naturaleza y que llegue a otras conclusiones y nos permita contrastar, por lo pronto pues tenemos lo que tenemos. Y hasta el momento lo que predomina en la física es que a nivel subatómico la naturaleza parece ser discreta. Entonces, ¿para qué tanto estudio de funciones continuas? ¿Será que hay que actualizar los planes de estudio y olvidarnos de las de los espacios continuos o completos? No, yo creo Infinitos, que a es lo mejor. necesario para la modelación, Ajá, para lo teórico, para la idea. exacto. O sea, por lo pronto, todo lo que se ha desarrollado con funciones continuas, con espacios completos, etcétera, nos siguen dando unas herramientas poderosísimas para seguir desarrollando tecnología y resolver un montón de problemas desde el método científico. Aplicar la tecnología a las aplicaciones de diversas áreas de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de si la naturaleza es así o no, lo que es un hecho es que seguimos pudiendo avanzar en la modelación y en la creación de tecnología a partir de estas teorías. Por eso digo que no importa qué tanto, si el tiempo existe o no existe, si es continuo, si es discreto, si es de una dimensión o es de n dimensiones, etc. Todas las preguntas que puedan surgir de eso, si el tiempo tiene un origen, etcétera, etcétera, eso, o sea, sí nos debe de mantener alertas a que lo que estamos haciendo tiene limitaciones, pero mientras nos siga sirviendo para ir resolviendo problemas, pues bueno, sigue siendo importante, ¿verdad? Bueno, no, pero ahorita me cuentas, Nino. Nada más un detallito que me acabo de acordar de esto. Entonces, fíjense, hay conjuntos raros en este asunto de las variedades. Por ejemplo, la gráfica de seno de 1 entre x, la gráfica de la función seno de 1 entre x, vamos a tomarlo ahorita con x positivo. Bueno, ya saben que esto les da una infinidad de oscilaciones que se están acumulando a lo largo de esta barrita que le voy a poner aquí. ¿Sale? Entonces, fíjense que con esto así, esto es una variedad, esta gráfica es una variedad de dimensión 1, ¿lo ven? Nada más que es una curva de longitud infinita. Si ustedes al conjunto le agregan esta barrita, deja de ser una variedad de dimensión 1, porque si ustedes se toman cualquier punto en esta barra y un abierto local, ese abierto local, ¿cómo se va a ver? Como la rayita esta, por muy chiquita que sea la bola, se van a ver muchas rayitas así, acumulándose aquí. Y esto ya no es homeomorfo a un abierto en R, ¿verdad? ¿Sale? O sea, que la pura gráfica, cuando X es positiva, esa sí es una variedad de dimensión 1. Pero si le agregan la barrita, eso ya no es una variedad de dimensión 1. Ahora, pregunta aquí para los físicos, ¿no? A ver, en muchos contextos se piensa que el tiempo es una variedad de dimensión 1. Y
entre quienes les gusta discutir que Dios tiene que existir porque es el que creó el tiempo y todo, se parte de la premisa de que tiene que existir un origen. Esto ya lo habíamos comentado. Pero no todos los conjuntos tienen un origen. Entonces, una de las preguntas es si el tiempo tiene un origen. Pregunta 1. Pregunta 2. Si ustedes se viajan hacia el pasado, ¿cómo es el comportamiento de ese tiempo o lo que sea que es eso? No necesariamente se va a acumular en un punto. O sea, porque luego se piensa que el tiempo, al ser una cosa, una variedad de dimensión 1, se tiene que acumular en un punto, si van para atrás, para atrás, para atrás. Pues yo, desde lo que sé de matemáticas, cuestionaría eso y diría, ¿qué tal que la frontera del tiempo es más complicada que solo un punto? O 2 puntos. ¿Qué tal que es más complicado? ¿Y qué tal que conforme vas estudiando para atrás, para atrás, para atrás, en realidad no te estás acercando a nada? Qué loco, ¿verdad? Bueno, hay conjuntos, por ejemplo, hay conjuntos más extraños todavía. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot. ¿Sí conocen el conjunto de Mandelbrot de vista? Me refiero de vista, o sea, ¿lo han visto? Sí, por conferencias que usted ha dado, que están en internet. ¿Alguien no lo conoce? Es un fractal, ¿verdad? A Yo ver, no. lo voy a poner. Déjenme abrir una pestaña y... las cosas se pueden poner más locas todavía. Y quiero utilizar este conjunto para ilustrarles a qué me refiero. Hay alguien vivo, ¿no? Que ve, o sea, hay alguien, hay un humano que ve todo con fractales, ¿no? Está medio rara esa idea, pero a ver, No, espérame. o sea, es que creo que escuché que hay una persona que se pegó en la cabeza y tiene un síndrome, no sé qué se llama, que, o sea, solo tienen como 7 personas en el mundo, que es como de, no sé si he escuchado también de una persona que tiene como una mente fotográfica así, pero que literal lo suben en un helicóptero y ve una ciudad y literal te lo puede dibujar, ¿no? Pero también tiene retraso mental. Y hay, Este, no había escuchado con tanto detalle. Algo había escuchado, pero no ajá, o sea, y con- este chavo le pasó eso, que se pegó en la cabeza, creo que porque lo golpearon en un bar, una cosa así, y ahorita ya tiene como comportamiento compulsivo, o sea, es como lo malo, pero lo bueno es que ve como el mundo con fractales, o sea, ve como las formas Bueno, matemáticas de los objetos, o sea, bueno, muy una loco. manera de... Algo en la naturaleza que podrían pensar como fractales son, por ejemplo, las nubes. ¿Ok? Pero hay más cosas que eso. Por ejemplo, las coliflores tienen un comportamiento de crecimiento tipo fractal. Pero bueno, no es que sean fractales exactamente, en fin. Bueno, pero lo que les quiero platicar es esto. A ver, les comparto aquí la imagen. Bueno, esto que se ve en negro aquí, junto con la frontera, es el conjunto de Mandelbrot, que es un fractal. Les recomiendo que vean videos en YouTube de acercamientos a distintas partes del conjunto de Mandelbrot para que vean la naturaleza del conjunto. La frontera es muy complicada. Oiga, profe, ¿y usted recomienda sus exposiciones? Espérame. Déjenme concentro. Luego, ¿qué ocurre con esta cosa de aquí? Este conjunto, se lo pueden imaginar, está en el plano. Pero, ¿quiénes conocen lo que es la proyección estereográfica? Entonces, si ustedes tienen aquí la esfera, ¿pueden ver lo que estoy dibujando o ven el conjunto de Mandelbrot? Bueno, me salió muy fea esa esfera. Sí, se ve lo A que está ver, dibujando.
Si ustedes atraviesan aquí el plano por el ecuador y ustedes proyectan todos los puntos con una recta que pasa por el plano y el polo aquí, va a intersectar la recta en el polo y en un punto de la esfera. Entonces pueden dar una función que proyecte los puntos del plano en los puntos de la esfera. De manera que la esfera la pueden ver como el plano, topológicamente la pueden ver como el plano, con un punto que es el que en variable compleja se le llama el punto al infinito, o el polo norte, como le quieran llamar. ¿Sale? Bueno, si ustedes dibujan aquí este conjunto de Mandelbrot, que está una cosa rara y fractalosa, el complemento del conjunto de Mandelbrot es homeomorfo a un disco. O sea, el fenómeno, el conjunto de Mandelbrot es muy complicado, su frontera es muy complicada, pero el complemento es un simple disco, homeomorfo a un disco. Qué loco, ¿no? Bueno, ahora, regresando al conjuntito este. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes se van acercando desde el complemento a la frontera de este conjunto complicado, hay ángulos que de hecho van a ser ángulos de los ángulos que les llamamos racionales, pueden aterrizar en la frontera de aquí como si fuera un solo puntito. ¿Sale? O sea, pueden tomar una trayectoria desde el complemento con ángulo racional y van a aterrizar en un punto en la frontera. Pero si toman un ángulo no racional, no van a poder llegar a la frontera del conjunto, porque lo que está pasando es como lo del seno de 1 entre x, que está oscilando, que tiene un comportamiento complicado. O sea que es una cosa súper enredada la frontera de este conjunto. Y se los comento por lo siguiente. ¿Qué tal que el origen del universo no es una singularidad imaginada como un puntito, ¿verdad? Sino que es ¿qué tal que la frontera del tiempo y el espacio es una cosa fractalosa complicada? Que si te acercas desde cierta trayectoria, parece que el comportamiento es de cierta manera, pero si te acercas de otra manera, obtienes otra cosa completamente distinta. Bueno, preguntas para los físicos, a ver si nos las pueden aclarar. ¿Sale? Bueno, entonces las variedades pueden ser muy complicadas, pero bueno, nosotros en la parte de integración vamos a trabajar con cosas muy sencillas, curvas sencillas, superficies sencillas, etcétera, etcétera, ¿sale? Aquí el complemento del conjunto del Mandelbrot es una variedad de dimensión 2, nada más que la frontera es muy complicada. ¿Sale? Bueno, a ver si en otro momento, porque ya se está acabando aquí el tiempo, retomamos un poquito de este conjunto para que vean el tipo de comportamientos raros que pasan en matemáticas y a veces, como esos comportamientos raros de matemáticas se llegan a encontrar en la naturaleza, pues para estar alertas, ¿verdad? Bueno, pues ya, era lo que les quería platicar. Bueno, ¿qué sigue? Respecto a... Eso ya no voy a mandar fotos. Si quieren parar la grabación, está bien. Bueno, ¿qué sigue respecto al curso? Ya estamos acabando.